instantáneo. En 1984 salió el juego Excitebike, un juego de motocross. Tuvieron que pasar 16 años para que sacasen otro videojuego de motocross con Excitebike como protagonista, Excitebike 64. Y es que este videojuego fue de los últimos que lanzó la Nintendo 64 ante la gran llegada de la GameCube. Un juego interesante de motocross donde podemos utilizar varios pilotos y podremos descubrir numerosas pistas. ¿Aún no lo habéis jugado? ¿Lo jugasteis? Vamos a jugarlo. Dentro vídeo. Excitebike 64. La intro de Excitebike 64 es muy chula, pero también muy ruidosa. Este videojuego de motocross tiene de todo. Temporada, carreras de exhibición, para hacer récords, incluso tenía sus propios juegos. Según la dificultad podíamos competir en ciertos campeonatos, cada uno con 5 carreras. Luego teníamos varios pilotos a escoger, cada uno con sus características y atributos. Unos hacían bien las curvas, otros no. Unos iban más rápidos, otros no. Otros saltaban más y otros no. Cada personaje tenía sus características individuales. Yo siempre escogía Tricky Ricky. No iba rápido en turbo, pero hacía buenos saltos y buenas curvas. Al comenzar el campeonato teníamos 5 circuitos. Lo más importante de cada circuito es la salida. Si la haces bien, tienes el 80% de la victoria asegurada. Cuando juegas por primera vez a este videojuego, es muy difícil controlar la moto y controlar sobre todo cada circuito que juguemos. Sin embargo, con la experiencia y sobre todo sabiendo cómo controlar a nuestro piloto, será más fácil. Cada vez que realizábamos una vuelta nos decían la ventaja que teníamos con el piloto de enfrente. En cada carrera, los 4 primeros pilotos puntuaban. Cada temporada tenía 5 circuitos. 3 de ellos eran en interiores de escenarios de motocross y 2 de ellos al aire libre. Podía ser en alguna montaña, en alguna jungla, en algún desierto. Este videojuego tenía muy buenos gráficos y la cámara estaba muy bien posicionada. En cada circuito siempre había trucos. Por ejemplo, teníamos que saber y estar atentos en aquellos lugares donde podíamos acortar distancia. Para ganar hay que saber bien hacer las curvas. Y cuando terminabas la temporada, ganabas el trofeo. Así se veía. Si queríamos, podíamos también cambiar el color de la moto y del piloto. Si no utilizabas bien el turbo, sucedía esto. Otra temporada ganada. Y es que no solamente había temporadas, también había otro tipo de juegos. El juego del desierto es apagar todas las fogatas de fuego.
Si eres el primero en apagar todas, serás el ganador. A veces jugar a este modo de juego era a veces pesado y difícil. Luego había otro modo de juego que era hacer piruetas, un poco pues para aprender los truquillos y demás. Luego estaba el de escalar la montaña, que era muy difícil, pero sí que era divertido, dado a su dificultad. También podías hacer tus propios circuitos, eso sí, tenías que guardarlo en el controller pack, y eso pues era una cosa negativa, en contra de este videojuego. Si conseguías ganar todas las temporadas, desbloqueabas, por ejemplo, el jugar al fútbol con motos o jugar al Excite Bike clásico de la Game Boy. Y esto es jugar al Excite Bike 64. En resumidas cuentas, el Excite Bike 64 es un juego destacable, no aburre. En el año 2000, cuando yo lo adquirí por unos 14.000 pesetas de la época, estamos hablando aproximadamente de más de 80 euros que costó este videojuego. La verdad es que mereció la pena. Un juego que te enganchaba, que era muy difícil al principio de jugar, ya que tenías que saber más o menos nivelar las curvas, dominar la moto, dominar el personaje que escogías, dependiendo de sus características. Un videojuego que te enganchaba durante muchas horas y que no aburría. En mi opinión es un videojuego que hay que tener. Sí que es cierto que este videojuego no se le dio muchísima publicidad, no es tan conocido. Si hablamos de otros videojuegos de la Nintendo 64, este no tiene mucha importancia, poca gente lo conoce. A mí me gustó el videojuego. Así que si jugaste alguna vez al Excite Bike 64, deja un comentario opinando de tu experiencia. Si adquiriste ese videojuego tan caro de la Nintendo 64, los que no lo habéis jugado a la versión de la Game Boy. Así que nada, yo lo que voy a hacer es comprarme una moto y hacer motocross y espero no caerme por el precipicio. Os espero en el siguiente videojuego. ¡Super Daniel!